Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Bueno, damos gracias a Dios por este día, porque nos permite estar en la casa de oración. Sabemos que el Señor tiene el control de nuestras vidas, aún antes de nacer, ya Él lo había dictaminado de esa manera. Y bueno, los hermanos que siempre han tenido la oportunidad de estar cuando me ha tocado la enseñanza, sabemos que hemos venido estudiando el libro de Daniel y vamos a continuar en el libro de Daniel. Ahora vamos a tocar el capítulo 3. Vimos el capítulo 1, el capítulo 2, ahora vamos por el capítulo 3. Usted se dirá, ¿por qué tanto Daniel? ¿Qué pasa allí? El libro de Daniel, a pesar de ser un libro escatológico, de profecías, también nos trae muchas enseñanzas, mucho principio para nuestra vida. En el libro de Daniel, capítulo 3, y este mensaje, en esta mañana, lleva como título: Dios te acompaña en el sufrimiento. Dios te acompaña en el sufrimiento. Y vamos a ver 4 verdades que te fortalecen en medio del sufrimiento. Vamos a ver 4 verdades en el libro de Daniel, capítulo 3. 4 verdades que te fortalecen en el sufrimiento. Primero, vamos a ver cómo Dios te coloca en el sufrimiento. Segundo, cómo Dios te capacita en el sufrimiento. Número 3, cómo Dios te consuela en el sufrimiento. Y número 4, cómo Dios te canaliza en medio del sufrimiento. Y vamos a comenzar con el primer punto, que es: Dios te coloca en el sufrimiento. Vamos a leerlo del versículo 1 al 15. Vamos a ir poco a poco. En el versículo 1 dice de la manera siguiente. Comenzamos en el capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos cómo Dios, vamos a dar un resumen, cómo Dios en su soberanía permite que Daniel llegue a Babilonia. Es llevado de Jerusalén a Babilonia con la edad aproximada de 16 a 18 años. Cuando fue llevado a Babilonia, tenía esta edad aproximadamente, era un jovencito, lo vemos en el capítulo 1, solamente estoy dando un breve repaso. Vemos cómo Dios coloca su instrumento en medio de un pueblo que no creía en el Dios verdadero, y era para manifestar su gloria. Vemos cómo Dios lo libra de la mano del rey. Luego vemos en el capítulo 2 cómo Dios en su soberanía vuelve a usar a Daniel por medio de la interpretación del sueño del rey. Y ahora vamos a ver a ese Daniel en otra, vamos a ver a los amigos de Daniel, cómo Dios en su soberanía sigue guardando a estos jóvenes.
El rey Nabucodonosor construye una estatua, dice que era de oro, posiblemente haya sido de una chapa de oro. No era muy extensa, muy ancha, pero sí era muy larga. Era una figura de altura aproximadamente de 28 metros y tenía un ancho apenas de 3 metros. Es decir, era como un edificio de 10 metros aproximadamente, su altura. Y le da un edicto a todo el pueblo, los que estaban tanto en sillas de autoridad como a todos los de la provincia. Dice que se reunieron en el campo de Dura, que era al norte de la parte baja de Babilonia, era cerca, y se reunieron. Le dice que le da la voz de mando que se reúnan todas estas personas. En el versículo 3 dice que fueron reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua del rey, que había levantado y estando de pie delante de la estatua que había levantado el rey. Versículo 4, vamos a continuar. Y el pregonero anunciaba en alta voz, en alta voz, mandase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos que esta era una reunión gigantesca. No solo los líderes del pueblo estaban allí, sino que había cantores, había músicos, estaba ahí la banda completa, porque pues así el rey lo había determinado. Ahora, ¿por qué el rey Nabucodonosor fue impulsado a construir esta estatua? ¿Por qué razón? Posiblemente se haya inspirado en el capítulo 2 del sueño que tuvo. Cuando se le muestra la gran estatua en el sueño, posiblemente haya sido inspirado. ¿De qué estaba hecha la estatua? ¿O qué figura? El pasaje, el libro no nos da tanto detalle sobre ese tema, pero posiblemente haya sido una estatua dedicada a uno de sus dioses, o si no, una imagen hecha de él mismo. No sabemos, el pasaje no da tanto detalle en cuanto a ello, pero sí sabemos que el rey puso este edicto. En el versículo 6 dice que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado en el horno de fuego. Esto, vamos a continuar, por lo cual al oír los pueblos, las bocinas, las flautas, los tamboriles, el arpa, el salterio, ampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, las naciones, lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, el rey Nabucodonosor da una orden, otra orden. Dice que cualquiera que no se postre ni adore era lanzado a un lago ardiendo, un horno, ardiendo de fuego. Así que no era fácil. Imagínense, se lo voy a colocar de manera aquí traducida al 2023. Imagínense que un gobernante, el presidente, llegue y diga, ¿saben algo? Quiero que me adoren, van a hacer esto, póstrense y hagan lo que yo digo. Si no, vamos a lanzarlo a un horno lleno en fuego. Y nosotros como cristianos no podemos hacer eso. No podemos inclinarnos ante
ante una estatua o solo ante Dios. Imagínense que llegara esa oportunidad, ¿qué haríamos? Predicarlo es fácil, leerlo es fácil, pero estar en esa situación no es fácil. Vemos un panorama terrorífico, un panorama que realmente no es muy agradable ante unas personas que vamos a ver, unos personajes que realmente cuando estaba estudiando el libro me encariñé con ellos. Y eran 3 jóvenes. Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron diciendo al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Esto es protocolo. Ellos siempre saludaban, acostumbraban a saludar hacia el rey. Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postrare delante de la estatua de oro. Versículo 11, el que no se postrare y adorare será echado dentro del horno de fuego. Ahora, ¿por qué estos hombres acusaron a estos jóvenes, a estos hombres judíos? ¿Y por qué ellos siempre, acaso Nabucodonosor estaba sordo? ¿Se le había olvidado su decreto? ¿Por qué lo repite? Pues, más que todo era protocolo y era nada más para que el mismo Nabucodonosor se enojara, porque era una ley que él había constituido de esa manera. Ahora, vamos a ver a continuación la aparición, el instrumento que Dios va a usar en este capítulo. Sabemos que en el capítulo 1, vimos como Dios pinta el panorama y luego entra su instrumento, que fue Daniel, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Y ahora vamos a ver qué instrumento Dios tiene en este capítulo 3. En el versículo 12 vamos a ver el instrumento que Dios utiliza para darnos una enseñanza de edificación. Dice así, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre ¿qué? Los negocios de la provincia de Babilonia. Y se nombran estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vemos la introducción del instrumento que Dios va a utilizar en este capítulo en medio de un panorama caótico, un panorama difícil. ¿Cuántas veces a nosotros como cristianos Dios nos permite que estemos en un lugar que tal vez haya pura tinieblas y usted y yo estamos ahí solitos, pero es el instrumento que Dios va a utilizar, ya sea en tu trabajo, ya sea en cualquier otro sitio, que Dios va a utilizar para que seas luz, para que seas instrumento de Dios, para edificar y, si es su voluntad, salvar a estas personas que no han conocido al Señor. Vemos los instrumentos, cómo se nombran estos jóvenes que eran amigos de Daniel. ¿Cómo sabemos que eran amigos de Daniel? Capítulo 1, estaban junto con Daniel, recuérdense. Me preguntarán, ¿dónde estaba Daniel aquí en este capítulo? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no ha nombrado Daniel en este capítulo? Posiblemente Daniel haya estado en el palacio, estaba a cargo, recuerden, era gobernador, posiblemente haya estado en el palacio, pero de todas maneras sabemos que Daniel igual iba a tomar la decisión de no hacer nada de lo que el rey estaba pidiendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos leer del capítulo 1, del capítulo 2, cómo este joven de Dios
no se iba a postrar. Y luego lo vemos más adelante con los leones, de cómo Dios utiliza a este hombre de Dios. Vamos a seguir en el versículo 13. Hay unos varones judíos los cuales, el versículo 13. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, con ira, el hombre se enojó, y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Luego en el versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos al oír al son de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, que os postréis y adoréis ante la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y aquí viene una arrogancia, una altivez de este hombre que no conocía a Dios. ¿Y qué Dios, dice, será aquel que os libre de mis manos? Vemos la arrogancia de este hombre que, sí, era el rey, tenía un puesto de autoridad, pero como siempre he hecho mención, las personas que están en puestos de autoridad sin Dios se caen. No podemos estar, usted y yo no podemos llegar a la cima sin Dios, porque si llegamos allá sin Dios, nos comenzamos a marear. Y eso es lo que pasa con los políticos, con los famosos. Las personas cuando están en la cima, entre comillas, se comienzan a marear, se creen más que otros, no les importa. Y vemos la arrogancia de este hombre. Sí, era el imperio más fuerte en ese entonces, sí lo era. Era el rey más poderoso, sí lo era. Pero la arrogancia de este hombre fue tanto que no se metió con los tres jóvenes, sino que se metió directamente con el Dios de esos jóvenes. Y vamos a ver el resultado de esto. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron diciendo al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Usted dirá, qué abuso. Tenían valentía. Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Vean la seguridad de estos jóvenes. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La confianza que tenían estos jóvenes en su Dios, en el Dios verdadero, que en medio del proceso, en medio de la prueba, vemos la seguridad en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando viene un momento difícil, podemos decir como dijeron estos jóvenes, el Señor nos va a librar, el Señor nos librará? Sabemos, en estos días estuve leyendo por internet sobre el tema de la parte del COVID, de todo eso, y el ataque más que todo fue psicológicamente. La gente fue muy atormentada por la parte psicológica, y eso es lo que ofrece el mundo que no conoce al Señor, y aún afectó bastante a la parte de la iglesia. La iglesia se sintió estremecida por la razón del temor que había en todas partes. ¿Por qué?
porque posiblemente no estábamos como estos jóvenes. No estábamos confiando en el Señor. Tal vez nuestra confianza estaba en otras cosas. A veces no, es algo natural, nos pasa. A veces estamos tan confiados en algo cotidiano que se nos olvida quién es nuestro Dios. A veces nos pasa eso. En el versículo 18 dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en el ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para que fueran echados en el horno de fuego ardiendo. Vemos el hombre se enoja de una manera increíble por causa de la respuesta que habían dado. Pero en el versículo, antes de entrar acá, vemos cómo Dios guarda. Primero, Dios coloca a estos jóvenes en el sufrimiento. Dios los guarda. Lo vemos del versículo 1 al versículo 15. Dios guarda a estos jóvenes. Pero vemos cómo Dios en su soberanía no solo los guarda, sino que en medio de ese proceso Dios los va a capacitar. Ya vamos a ver cómo Dios capacita a estos jóvenes de una manera increíble. Y Dios en su soberanía nos recuerda su salvación. Por ejemplo, en el versículo 16 vemos cómo Dios en su soberanía nos recuerda su salvación, nos recuerda su fidelidad, que en medio de ese proceso que Dios te coloca, Él va a estar contigo. Él va a estar en medio del proceso. Dios permite que este hombre se enoje, manda a los hombres a que agarren a estos jóvenes y los arrojen a este horno de fuego. Versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas. Sus calzas, sus turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego tomó a aquellos que alzaron a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y los 3 jóvenes varones, se repiten mucho sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro atados al horno de fuego. Vemos en la soberanía de Dios cómo Dios permite la valentía de estos jóvenes cuando son lanzados. Dice en las mismas escrituras que los hombres que lo ataron murieron. Imagínense qué caliente estaba eso. Si usted y yo no, la otra vez estaba en la cocina y llego con un fósforo, nada más el dedo. Imagínense estas personas que con solo arrojarlo, ni siquiera todavía estaba fuerte el fuego allí, pero vemos cómo Dios en su soberanía permite que estos jóvenes entren. En el versículo 23, 3 varones cayeron dentro del horno. Parece que este horno era como especie de un vagón o algo, no sé, y se podía introducir. Parece que era empujado para que ellos pudieran caer, y aún así, a la distancia, estos hombres fueron consumidos. Los guardias
Imagínense ustedes, esto nos da una ilustración, un principio, un contraste para que veamos sin Dios, perdón, imagínese usted pasar por los procesos que pasa actualmente. Quedamos hechos polvo. Es decir, cada vez que usted va a entrar a un proceso, Dios te capacita. Recuerde, las pruebas son para crecimiento, para poder salir en victoria. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Respondieron y dijeron al rey, ¿verdad, oh rey? Y dijo, versículo 25, y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vemos entonces cómo Dios permite que estos jóvenes sean lanzados, pero no solo eso, sino que Dios los guarda, los protege, pero algo muy importante que vemos acá es, Él está al lado, en medio de ellos. En el horno de fuego vemos a Cristo. ¿Cómo sabemos que era Cristo? Porque se hace mención de un ángel más adelante. Y recuérdense la cristofanía, las veces que Cristo apareció en el Antiguo Testamento, y lo vemos aquí salvando a estos jóvenes. Entonces, el Altísimo en tu sufrimiento está a tu lado, te acompaña. En medio del proceso, Él está contigo, no te abandona, está a tu lado. El hombre se sorprende y dice, ¿acaso no eran 3? ¿O me faltó mis lentes? No, no se equivocó, eran 3, pero su Dios estaba a su lado. Hermanos, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu angustia, el Señor está a tu lado. No dejes tu confianza en Él. Dice, versículo 24, lo repetimos, y dijo, aquí hay 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. En medio del proceso, ¿cuánto daño vas a pasar? ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Pero te va a causar qué? ¿Daño? No. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí sí. Ahí sí reconoció, siervos del Dios Altísimo. Pero él no era el mismo arrogante que en los versículos anteriores dijo, ¿quién será el que los libre? ¿Cuál será el Dios que los libre de mi mano? Ahora sí reconoce que el Dios de estos jóvenes era el Dios verdadero, el Dios Altísimo. Luego le dice, salí y vení entonces. Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, y al mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor del fuego tenían. Esto es un milagro sin palabras. El Señor
permitirá en tu vida el sufrimiento, el proceso difícil, pero Él no va a permitir que te quemes y que salgas ahí todo chamuscado, sino que te dará la victoria, saldrás renovado. Recuerden la palabra en el libro de la carta de Pedro cuando dice que vamos a ser refinados como el oro, para pulirnos, ¿verdad? Para salir brillantes. Cuando Dios permite el sufrimiento, la prueba en tu vida, es para que salgas más renovado, restaurado, el Señor más fortaleza, el Señor te ayuda, aprendes de la experiencia y más adelante el Señor luego te va a permitir conocer a personas que van a pasar por lo mismo. Y luego allí tú, como ya pasaste, como ya viviste ese proceso fuerte, el Señor te va a ayudar para que tú aconsejes, consueles, animes a otros hermanos en la fe. Porque esto es lo que el Señor quiere. Y aún así, en medio del proceso, tus amigos, tu vecino, aquellas personas que no han conocido al Señor dirán, el Altísimo. Realmente estos son hijos del Dios Altísimo. Porque vamos a ser honestos, los mundanos están esperando cualquier cosita para acusarnos. Cualquier cosita. Hacen como Nabucodonosor, ¿qué Dios? Vamos a ver qué Dios tienen estos evangélicos, ¿verdad? Vamos a esperar cualquier señal mínima para levantar nuestro dedo y acusarlo. ¿Verdad que sí? Hay muchas personas que no son creyentes, que cualquier mínimo, y tú no eres hermano, el famoso, ¿verdad? Y tú no eres cristiano. Bueno, pero cuando ven el proceso, cuando ellos son atacados, ¿a quién acuden? ¿Dónde está su refugio? Pasan por la prueba y en vez de salir sin ni que el cabello los toque la candela, salen todos ahí chamuscados, en procesos. ¿Por qué? Porque no tienen al Dios de la Biblia. Amigo, tú que nos visitas en esta mañana, ven al Dios verdadero. No te estoy invitando a una religión, no. Ven al Dios de la Biblia. Él es el que te va a ayudar. Si tú tienes problemas con algún vicio, alguna enfermedad, ven al Dios verdadero. Él te va a sanar, Él te va a restaurar y sobre todo te va a dar un nuevo corazón. No seas arrogante, no seas orgulloso, no digas como Nabucodonosor, que Dios está en el cielo. ¿Cuál es ese Dios? No necesito ningún Dios, tengo carro, tengo dinero, Tú puedes tener todo en esta vida, pero si no tienes a ese Dios verdadero, no tienes nada. Es como dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, al hombre rico que tenía muchos bienes, dinero, riquezas, y él dijo, a mi alma le digo, alma, descanso, tranquilo, me siento, me acuesto, relajado, tengo muchos bienes para toda la vida, pero lo que él no sabía es que el tiempo de él ya estaba contado. El tiempo de él ya había sido, como leímos en el capítulo 2 de Daniel, ya había sido pesado en la balanza. Y esa misma noche vinieron por su alma, dice el capítulo de Mateo. Así que es bueno, no me vayan a contradecir, ni me vayan a malinterpretar en cuanto a que seamos prosperados, en cuanto a lo material. Sí, Dios nos puede bendecir, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es que el Señor esté en nuestras vidas de primero. ¿Por qué? Porque si el Señor está primero en nuestras vidas, sabemos cómo administrar eso. Y no nos volvemos ciegos y derrochamos todo como el hijo pródigo. Vamos a continuar en el versículo 28. Entonces el rey Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios de ellos. Ahí sí reconoce. De Sadrach, Mesach y Abednego. Uy, hay que aprenderse los nombres, hermano. El capítulo nos va a entender que hay que aprendernos el nombre de estos jóvenes. Que envió a su ángel, ahí está,
a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Romanos, versículo 1. Hermanos, así que hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos santos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero vemos entonces que estos jóvenes, ese versículo fue literalmente para ellos, fue en su vida literal, fueron sacrificio vivo. Imagínese usted, versículo 20, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, el rey Nabucodonosor, en su arrogancia, en su orgullo, reconoce y alaba al Dios de estos jóvenes. Ojo, este hombre no estaba convertido, desde luego. Él no se convierte sino hasta ya más adelante. Pero vemos cómo Dios venía trabajando en la vida de este hombre. Y vemos el resultado final de cómo Dios convierte a este rey, que era realmente malvado, era un rey difícil de carácter, con solo decir, no me cae bien esto, al horno de fuego. Y usted que se queja en el trabajo porque la gente le pide horas extra. Imagínense tener a un rey Nabucodonosor como jefe de trabajo. ¿Verdad? No es nada sencillo. Y así, hermanos, en este capítulo realmente me gustó bastante porque vemos la soberanía de Dios, cómo Dios nos guarda, nos capacita y primero nos capacita, nos capacita en el sufrimiento, nos consuela y luego nos canaliza. La palabra canalizar, para que no me digan, ¿qué significa eso? La palabra canalizar, hermano, es que Dios te puede utilizar como un instrumento. Dios te va a colocar a ti en medio del proceso para ayudar a conocer el Evangelio a otras personas que no han conocido todavía al Señor. Vemos cómo Dios en su soberanía trabaja en el corazón del rey, pero no los voy a spoilear sobre lo que va a acontecer con Nabucodonosor. Y dice entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Tuvieron una recompensa no solo terrenal, sino de parte de Dios. Ahora usted dirá, en el tiempo que vivimos, ¿Dios nos puede guardar y librar de cosas así? ¿Qué creen ustedes? Amén, hermano, sí, es el mismo Dios de ayer. Sí nos puede librar. El Señor nos puede librar, hermanos. Usted dirá, no, es que estos hermanos eran oraban y... No, hermano, el mismo, recuerden que no eran ellos, era el Dios de ellos. Daniel era como nosotros, con pasiones, todo, igual que nosotros. La diferencia de una persona no creyente con una persona creyente es que tiene al Dios verdadero. Ese es todo. Si usted tiene ese Dios, lo tiene todo. El Señor nos ayude, amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque vemos la vida de estos jóvenes que no tuvieron temor ante el edicto del rey,
porque ellos supieron en quién estaba su confianza. Señor Jesucristo, te pido que nos ayudes. Sabemos que nos olvidamos muy fácilmente a veces en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la angustia. Nos pasa y nos olvidamos de que te tenemos en nuestra vida. Pero sabemos que tú eres soberano y aún en medio de esa incredulidad, tú nos guardas y nos proteges. Y luego decimos, gracias Señor, me había olvidado de que te tengo. Señor Jesucristo, bendícenos, guárdanos, fortalécenos en medio del proceso, del sufrimiento, en medio de la angustia, Señor, libra nuestra alma. Ten misericordia de nuestras vidas, te necesitamos, somos débiles, imperfectos. Sabemos que tú eres el grande, el soberano. Como libraste a estos jóvenes, Señor, te pido que nos ayudes, que nos libres, que nos guardes, Señor, en medio de los procesos que han de venir. Tú sabes el futuro, tú conoces nuestro futuro, Señor Jesucristo. Guarda nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima a seguir adelante. En medio de ella podemos tomar aliento, ánimo en medio de las dificultades. Como estuviste con estos jóvenes, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser firmes en nuestras decisiones. Bendícenos en nuestro trabajo, Señor, en el trabajo de nuestras manos, en el lugar donde estemos, ya haya tentación, difíciles, procesos. Señor, guárdanos en medio del horno de fuego, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a seguir confiando, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú nos guardas y nos libras, Señor. Muchísimas gracias por tu amor, tu soberanía, Padre. Gracias porque tú nos guardas, Señor. Y lo más precioso es que tú, Señor, nos conociste aún antes de nacer, aún antes de formarnos, Señor, en el vientre de nuestra madre. Tú ya nos conocías, Señor. No somos dignos, pero tu palabra nos dice que por gracia somos salvos, Señor Jesús. No por alguna obra o por algún rito o sacramento que hayamos hecho, Señor, sino porque por tu gracia somos salvados. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Muchísimas gracias, Señor. Sigue bendiciendo a mis hermanos. Que tu palabra, Señor, siga administrando sus vidas. Que tu palabra siga fluyendo en sus corazones. La fe viene por el oír, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tú sabes el sufrimiento, el proceso que cada uno de ellos está enfrentando. Te pido que los fortalezcas, que los bendigas, que guarde sus vidas, Señor. Sánalos, restáuralos, libéralos, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Y sigue usándonos, Señor, y sigue bendiciéndonos y ayúdanos en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Amén y amén.